Voy a compartir pantalla igual, ¿ya? Muy bien. Bueno, si no se viera bien o si hubiera algún problema de que no se viera bien o no se escuchara, me dicen cualquier cosa, ¿ya? Bueno, buenas tardes a todos, a todas, ¿ya? Como les decía, la idea de esta sesión, de esta clase, ya es comentar un poco las rúbricas, ya del trabajo que podrían hacer ahora. Y bien para ustedes, en verdad, la próxima semana no se van a subir más actividades. Entonces voy a ampliar el plazo de la entrega de esta segunda parte, ¿ya? Para el día miércoles 8 de julio, ¿ya? Van a tener entonces plazo para hacer ya sea la crítica literaria o el booktube, ¿cierto? Hasta el 8 de julio, ¿ya? Ahí voy a modificar la fecha, ¿ya? Y bien, ¿de qué trata? Como les decía, tienen la opción, ya porque ustedes hicieron la primera parte del trabajo, los que todavía no me la envían, por favor enviármelo durante la semana, ya. Hicieron esta segunda parte perdón, hicieron esta primera parte del trabajo que consistía, ¿cierto?, en analizar un video, ¿verdad?, un book tag, ¿cierto? La idea era comentarlo, ¿verdad?, ver de qué trataba, analizarlo, ¿ya? Y para que les sirviera, ¿cierto?, de base para las personas que quisieran hacer un booktube, ¿ya? Esta segunda parte del trabajo, que se promedia con la primera, ya, de ahí sacamos el concepto y todo lo demás, ya consiste en que ustedes tienen la opción de hacer una crítica literaria sobre el libro Altazor de manera individual o hacer un booktube, ¿cierto? Que es un video donde hablan sobre el libro, que tiene ciertas características que vamos a comentar hoy día, ¿ya? Que lo pueden hacer individual o en parejas, ¿ya? O sea, lo pueden trabajar individual o hacer de a dos personas, ¿ya? Eso queda a criterio de ustedes, pero sería interesante porque es una forma más innovadora de comentar un libro, ya no es lo típico de escribir o hacer pruebas, ¿verdad? Así que les voy a ir comentando. Bien, ustedes deberían ver en sus pantallas, ¿verdad?, la rúbrica de cómo hacer una crítica literaria. La crítica literaria, ¿qué les pido yo? Ustedes ya hicieron la primera vez, se supone, una crítica literaria con el libro El baile de Irene Nemirovsky. Hay algunas personas que no le he hecho esa retroalimentación, voy a enviársela hoy día para que las tengan igual porque se las debía, así que se las voy a enviar hoy. ¿Ya? ¿De qué trataba una crítica literaria? Generalmente se pide un encabezado y ese encabezado tiene que ver con referencia a la obra de manera correcta. Una crítica es un texto argumentativo, ¿ya? Por tanto, tiene que referirse directamente al tema, ¿ya? Pero es como plantear una tesis, es como lo que hicieron con el ensayo, ¿ya? Muy parecido, ¿ya? Y el título siempre tiene que ser original, ¿ya? No basta como análisis del libro de Irene Nemirovsky, o perdón, en este caso, análisis del libro de Altazor, o crítica literaria de Altazor, no, tienen que ustedes proponer un título más creativo, por ejemplo, podría ser el motivo del viaje en el libro Altazor de Vicente Huidobro, por ejemplo, o la forma poética o el creacionismo en Altazor de Vicente Huidobro, etcétera. Yo, para que tengan como mayor idea del libro, ya les voy a hacer el próximo día viernes, ya en este mismo horario, ya vamos a comentar el libro Altazor, para que lo aprovechen de leer esta semana que van a tener más tiempo, ya aprovechen de leerlo bien, lo vamos a ir comentando, ya voy a ir explicando lo más importante de él, voy a explicar el movimiento creacionista, ya, entonces así ustedes van a tener mayor idea de qué trata el libro, ya, pero mientras tanto esta semana vayan leyéndolo, vayan pensando si quieren hacer una crítica literaria o un booktube, o si quieren trabajarlo en pareja el booktube, ¿ya? Bien, tienen que desarrollar una síntesis, ¿cierto? Ustedes saben que es importante siempre distinguir cuál es el tema principal de un libro, por ejemplo, en este caso, cuál es el tema principal de Altazor, ¿cierto? Empezar a identificar las principales conclusiones que pueden extraer del libro, siempre de acuerdo al tema que ustedes quieran abordar, ¿ya? Porque este libro, como cualquier otro, tiene muchos temas o subtemas, entonces ustedes tienen que seleccionar uno o dos, y esos dos temas que seleccionen y los desarrollando. Yo en la clase del próximo día viernes les voy a presentar algunos temas que podrían usar, ¿ya? Eh, Obviamente, hacer una crítica literaria, si optan por esa opción, tiene que ser un comentario crítico, ¿ya? En ese sentido, tienen que proponer algo, ustedes tienen que proponer una postura frente al texto, es decir, por ejemplo, no basta decir con que me gustó, no me gustó el libro, sino fundamentar, ¿ya? Más allá de que si les gusta o no la obra, lo importante es la fundamentación.
cómo respaldan lo que ustedes dicen, ¿ya? Argumentar, ¿ya? Y siempre, si hacen una crítica, yo pido al menos 3 citas del libro, ya que respalde su punto de vista. Por ejemplo, si un libro más metafórico, en este caso que es poesía, en los tipos de figuras literarias que predominan, entre otras cosas. La ortografía, siempre tienen que, obviamente, manejarlo, evitar los mayores errores, más que mal uso de palabras. Lo que yo siempre veo en la ortografía es que siempre le falta a veces tildar bien, ya, o el uso de las comas, ya, o los signos de puntuación, entre otras cosas. Entonces, eso, ¿cómo lo pueden ver? Fijarse bien en el corrector, cierto, ortográfico que tiene Word, ya, fijarse bien en eso, ya, y ojalá cometer la menor cantidad posible de errores ortográficos, ya. El uso de conectores, si es que necesitan que, por ejemplo, tienen duda a veces de cómo usar conectores, me avisan para yo preparar una clase más adelante sobre cómo usar adecuadamente los conectores, también la puedo preparar, ya. Siempre, bueno, el vocabulario variado, diverso, siempre, entre otras cosas, ¿ya? Ahí está la rúbrica, ¿cierto? La que ustedes deberían usar para la crítica, ¿cierto? Ahí está como el puntaje ideal, 3,5 puntos por ítem, dando un total de 20 a 21 puntos, ¿ya? El puntaje ideal, ¿ya? Ahí está convertido a conceptos. ¿Alguna duda que tengan sobre la rúbrica de una crítica literaria? ¿Queda clara esta rúbrica? Niñas, chicos, ¿alguna duda hasta acá? ¿Va quedando clara esta rúbrica? Necesito que participen. Todo claro. Todo claro, ya, muy bien, ya, por lo menos, ya, muy bien, gracias. Ya, ahora voy a explicar qué es una crítica literaria con mayor detalle, ya, para los que decidan hacer esta opción, que ya la hicieron la otra vez para, como les decía, para el baile de Irene Nemirovsky. Ya, los pasos para redactar una crítica. Lo primero es la localización del texto. Ya, una crítica obviamente tiene que nombrar al autor, en este caso es Vicente Huidobro, ¿cierto? Poeta chileno de principio del siglo XX, ¿ya? Y hace una breve mención a aquellos datos biográficos, ¿ya? Pero no me sirve que nombren toda la biografía del autor, no, porque eso aparte que ocupa espacio es innecesario. Ya lo importante acá es que ustedes se centren, por ejemplo, en el movimiento literario que perteneció, por ejemplo, el creacionismo, eh, si fue, por ejemplo, vanguardista en este caso, ya el contexto sociocultural de la época, que era las guerras mundiales, ya la primera guerra mundial específicamente, ya, y por ejemplo sus obras más relevantes. Ya, eso es lo más importante que tienen que partir al principio, que es como la contextualización, ya. El contexto histórico-cultural, ¿cierto? Como les decía, tiene que ver con, en este caso, con las primeras guerras mundiales, ¿cierto? Y los movimientos literarios que pertenecía a creacionismo y vanguardia, para que se vayan ya interiorizando. El género literario, ustedes saben que en este caso es la poesía, ¿ya? Y la poesía ocupa el lenguaje más metafórico, ¿cierto? Más figurado, ¿ya? Hacer referencia a eso también es importante. En los temas, ya tienen que tener muy claro cuál va a ser el tema que ustedes van a abordar en su crítica. Los sugiero escoger entre 1 y 2 temas para desarrollarlo, ¿ya? Y obviamente ver qué temas o subtemas se desprenden de ese tema mayor, ¿ya? Y como todo texto, en este caso tiene que tener una introducción, ¿cierto? Una presentación, tiene que tener un desarrollo, ¿verdad? Y una conclusión, ¿ya? En este caso, ¿ya? Bien, respecto al análisis, el análisis es súper importante en una crítica, ¿ya? O sea, toda crítica tiene que tener un análisis literario, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, dice lo siguiente: el análisis demuestra la comprensión del texto, su tipo y propósito, ¿ya? ¿Cuál será el propósito, cierto, de por qué Vicente Huidobro escribió Altazor? Altazor es un libro que es como representativo del creacionismo. Entonces, primero tienen que conocer sobre el creacionismo para comprender mejor la obra de Vicente Huidobro. Ya todo eso yo se lo voy a comentar el próximo viernes. Ya también, por ejemplo, él juega mucho con el lenguaje. Las vanguardias jugaban mucho intentaban innovar en el lenguaje. Hacia el final de Altazor hay como un lenguaje que ya casi es casi ininteligible, ya que se va como distorsionando. Él como que desestructura el lenguaje. Esa es otra técnica que él ocupa. Ya, entre otras más que vamos a ir comentando. También se explica la relación que existe entre el uso del recurso, ¿verdad? Literario, en este caso, esa como desestructuración del lenguaje que les decía, las figuras literarias que aparecen, al ser poesía en este caso,
el tema que aborda, etcétera, cómo describe, ¿cierto? Como la voz del hablante lírico, por ejemplo, cuáles son los objetos líricos que aparecen en este extenso poema, porque este es un poema largo, por así decirlo, son 7 cantos, si no me equivoco, ¿ya? Y tienen que ir comentando. También se puede centrar en ciertos cantos, en ciertas partes de esta obra, ¿ya? Bien, finalmente, respecto a la reflexión sobre el contenido de la forma, tienen que relacionar el punto de vista del autor, ¿verdad? Y la reflexión personal que tienen ustedes sobre el libro, ¿ya? También en ese sentido, requiere que ustedes consulten, ¿verdad?, otras fuentes. Es importante citar en una crítica las fuentes que consultan, por ejemplo, las páginas web que visitaron, el libro sí o sí tiene que aparecer citado, como lo hicieron con el ensayo, con la bibliografía al final, ¿ya? Tiene que ser tal cual, tienen que citar el libro, en este caso, Altazor, ¿cierto? Vicente Huidobro, la editorial, año de publicación, etcétera. Ya las fuentes o páginas web que visiten, si leen algún artículo, entre otras cosas, ¿ya? Y obviamente su experiencia personal es importante que ustedes la vayan traspasando. O sea, en una crítica es muy importante lo que ustedes piensen o lo que ustedes sintieron en relación a su lectura. Ya eso es fundamental. ¿Ya? Y eso se logra con un buen análisis, ya ocupando marcas textuales, entre otras cosas. ¿Ya? Y por último, ¿cierto? El comentario literario. El comentario literario va casi hacia la conclusión y tiene que ser como el punto más fuerte de su ensayo. Ahí es donde van las citas, pero igual pueden haber citas a lo largo de la crítica, ¿ya? Y la conclusión, ¿verdad? Un cierre, una síntesis de los principales temas abordados en la crítica. ¿Se entiende cómo elaborar una crítica, cierto? ¿O queda alguna duda? Ahora es el momento de preguntar. Chicas, chicos, ¿alguna duda? ¿Queda claro cómo elaborar una crítica? Niñas, ¿están ahí? ¿Queda claro cómo elaborar una crítica o no? ¿Quedó claro? Necesito un sí por lo menos, o un no, más o menos. ¿Queda claro, verdad? ¿Cómo hacer una crítica? Asumo que sí, ¿ya? Sí, Ah, ya, muy bien. Ya participen más, porque si no, yo no sé si está entendiéndose o no. Bien, ahora les voy a explicar lo nuevo, porque ustedes ya conocían la crítica, ¿ya? Que era el BookTube, ¿ya? Bueno, ustedes saben que ya con este trabajo ya terminaríamos la unidad 1 del plan. Ya vamos a pasar después de este trabajo la unidad 2, ¿ya? Y como les decía, la fecha se va a extender, porque ahora con el nuevo comunicado que llegó se va a extender una semana más y la entrega va a ser hasta el 8 de julio. Ya hasta el 8 de julio van a poder entregarme este trabajo. Por favor, háganlo, ya pónganse al día con la primera parte si no lo han hecho. Ya es importante que los vayan haciendo. ¿Ya? Bien, en general, ¿cierto? Les decía que ustedes podían escoger entre la crítica o el booktube. Ambos tienen 20 puntos, ¿ya? Y el propósito es que ustedes, ¿cierto?, produzcan un comentario literario, ¿ya? Tanto la crítica como el booktube son formas, ¿cierto?, de hacer un comentario sobre un libro, ¿ya? En este caso, ¿verdad? Como estamos trabajando la lectura complementaria, sí o sí tiene que ser sobre Altazor, pero no tienen por qué hablar de todo el libro. Pueden centrarse en los cantos de este poemario, en los cantos que a ustedes más le llamaron la atención, los que más les gustaron, comentarlo, explicarlo, hacerlo de forma llamativa. ¿Ya? Les sugiero ver videos de booktuber, ya pueden buscar booktuber o recomendaciones de libros en YouTube, por ejemplo, para que tengan alguna idea, ¿ya? Y les voy a ir comentando qué cosas son importantes que aparezcan. Veamos la rúbrica. Todo BookTube tiene una introducción, ¿ya? Esa introducción tiene que ser motivadora, tienen que atrapar a las personas que lo escuchan, que los ven, que los leen, ¿ya? Por ejemplo, podrían empezar con una cita del libro o del autor o de algún texto, ¿ya? Una cita original, una pregunta a los lectores, por ejemplo, pueden hablar de las emociones que le despertó el libro, ¿ya? Pero eso depende de ustedes, siempre en el caso del BookTube, siempre la creatividad. Recuerden que el trabajo del BookTube lo pueden hacer de a 2 personas o individualmente. Ya no hay problema en eso. Pero no 3 ni 4, no. 2 o 1 persona. Y la crítica solo 1 persona. ¿Ya? Bien. Eso es como para el principio, la introducción.
Después de la introducción, viene una contextualización, ya lo mismo que en la crítica, ¿cierto? Hablar del autor, sus obras más importantes, su nacionalidad, la corriente literaria a la que pertenecía, ¿cierto? A la vanguardia, el creacionismo, ¿verdad? ¿Qué otras formas influenciaron en su obra? Ya si recibió algún premio, algún detalle, alguna anécdota. Si ustedes logran encontrar alguna anécdota sobre el autor, eso es súper entretenido para un booktube. Las anécdotas son súper interesantes, así que si encuentran anécdotas, son bienvenidas. ¿Ya? Después de hacer la contextualización, viene la síntesis, ¿verdad? Donde ustedes deben resumir de manera breve la obra, ¿verdad? O sea, como a grandes rasgos, ¿cierto? Comentarlo. Yo no di tiempo para el booktube, ya lo voy a dejar libre, ya no quiero limitar la creatividad, pero puede ser con un máximo de 10 minutos máximo, pero 10 minutos es mucho. Ya, yo creo que inclusive con 5 minutos máximo está bien, pero pueden tener libertad en la extensión. Por ahora no voy a limitar eso, ¿ya? Eh, a su vez, ¿cierto? Como les decía, tienen que mantener el suspenso igual, o sea, la idea es invitar a que otras personas, ¿cierto? Lean este libro, ya, y conozcan más de este autor. Entonces, siempre no tienen que contar todo el detalle, pero sí analizarlo y comentarlo, ¿ya? Respecto al análisis de la obra, como en este caso del género lírico, ya tienen que hablar del quién es el hablante, por ejemplo, algún verso que le llamó la atención, qué creen que quiso decir en este caso el hablante en esos versos, alguna figura que hayan encontrado, entre otras cosas. Si es que encontraron algún video también sobre el autor, también lo pueden comentar, ¿ya? Y al final, ya llegando casi hacia la conclusión, viene la valoración de la obra, si la obra le gustó o no le gustó, por qué, ¿cierto? Siempre es importante la fundamentación. Eh, y decir, ¿cierto? Si lo recomendarían o no lo recomendarían, ¿verdad? Eso es como muy importante igual. Ya podrían ocupar, si se manejan con los videos, ocupar este formato de estrellas y ya, no sé, lo califico con 3 estrellas, con 5 estrellas, no sé, en fin. Ya, ¿y por qué? ¿Ya? Y la creatividad que ustedes tengan siempre es importante, o sea, entre más creativo, mucho mejor. ¿Ya? El formato, el lenguaje, es un lenguaje, bueno, me preocupa que no, obviamente que no ocupar tanto, o sea, no salirse de la formalidad entre comillas, pero se entiende que en el caso del booktube, a diferencia de una crítica literaria que es escrita, es más libre. Entonces, lo que importa es que sea un lenguaje agradable, ameno, cercano, fluido, sin muchas repeticiones, sin darse muchas vueltas a lo mismo, sin tantas muletillas, ¿ya? Y eso, es como más, que sea como más interesante, ¿ya? Y respecto a la conclusión, ustedes saben que ya el cierre, ¿verdad? Deben destacar lo más importante, como el mensaje que quiere transmitir este libro, ¿ya? Y pueden hacer comentarios originales, presentar ideas propias que les surgieron de la lectura, comentar otras cosas que piensan otras personas sobre el libro, ¿ya? Y en la creatividad, finalmente, integrar recursos visuales, música, pueden incluir música de fondo, ambientar el lugar, no sé, de fondo pueden tener un lugar donde tengan libros, puede ser, no sé, o estar en un lugar, no sé, donde hayan árboles, en fin, ustedes ven ahí donde la creatividad dentro de lo que puedan, ¿ya? Y ser dinámico, persuadir, ¿verdad? Ocupar imágenes, por ejemplo, que de repente apareciera una imagen del libro, ¿ya? Eso en general, ¿ya? Y les dejé algunos enlaces, ya que podrían ir viendo. Por ejemplo, el book tag del que hablaba de los clásicos, ¿cierto? Literarios, que tenían disponible igual. Tenemos también, por ejemplo, otro video de BookTube sobre los clásicos cortos, la biografía lectora de un estudiante, que también está en YouTube, ya un video también que explica qué es un BookTube, cómo hacer un BookTube, y una charla TED que habla sobre la pasión de los jóvenes, ¿cierto?, en relación a la lectura. Ya son algunos enlaces que les puede servir como para motivarse con estas técnicas. No sé si tienen alguna duda, va quedando claro. ¿Se entiende? ¿Qué les parecen estas actividades? Necesito que me comenten para saber qué piensan. ¿Qué les parece, chicas, chicos? ¿Qué les parecen estas actividades? ¿Lo ven difícil? ¿Creen que se puede hacer? ¿Les gusta o no les gusta? No sé qué piensan. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de la actividad?
Chicos, chicas, ¿qué piensan de la actividad? Si no, asumo que no hay dudas, ¿ya? Bien, esto era más bien para comentarle, ¿ya? Eh, pero necesito saber si tienen preguntas, porque si no se me hace difícil, ¿ya? A ver, en general, sobre Vicente Huidobro, ya yo le había dicho que era un poeta chileno, ¿cierto? Pertenece a esta generación de las vanguardias. Él tiene un manifiesto que se llama Non Serviam. Se los voy a subir como información complementaria. ¿Por qué? Porque ese manifiesto, el manifiesto Non Serviam, que significa literalmente no te serviré, habla sobre que él ya no quiere copiar a la naturaleza. ¿Por qué? Porque él en el creacionismo lo que hace es plantear que siempre los poetas, los escritores han copiado tal cual la imagen de la naturaleza y siempre quieren representar lo que ésta propone, ¿ya? Sin embargo, el propone dice que ya no le va a servir más a la naturaleza, por eso non serviam, no te serviré, ¿ya? Y por eso él propone que el poeta debe ser como un pequeño dios, capaz de crear mundos nuevos con su poesía, con su lenguaje. Por eso es que él va a indagar en nuevas formas del lenguaje en la poesía. Es una poesía bien interesante si ustedes la analizan. Ya a mí me gusta mucho Vicente Huidobro porque él innovó en su época y hasta el día de hoy sigue dentro de pasa a ser casi un clásico dentro de la literatura chilena. Ya en este manifiesto, como les decía, él rompe ya no pretende describir solamente lo que te plantea la naturaleza, sino que, por ejemplo, a veces asocia una rosa, la puede asociar no como uno la describe generalmente, sino con otros colores, con otros paisajes. La imagen de la mujer también la describe de otra forma, no como la describía Neruda, sino que la compara con distintas cosas de la naturaleza, entre otras cosas. ¿Ya? Y finalmente aparece este final de esta obra, donde él ocupa un lenguaje mucho más cercano. ¿Ya? Bien, eso era para hoy. Ya no quería hacer una clase tan larga, ¿ya? Y como les decía, el próximo viernes vamos a comentar el libro. Ya espero que se conecten la gran mayoría el próximo viernes para que ahí sí o sí podamos, ya con el libro en mano, ¿cierto? Y ir comentando después su lectura. ¿Ya? Eso, no sé si les queda alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Al parecer no. Ya. Voy a ir retroalimentando sus trabajos durante la semana y cualquier cosa me dicen. Ya. Em, Necesito que igual me informen previamente si van a trabajar en pareja o individualmente y qué van a hacer. Ya. Me lo pueden enviar por el mismo, donde se pueden enviar mensajes, ¿cierto? En la actividad. Me dicen, por ejemplo, profesor, yo voy a trabajar una crítica, profesor, yo voy a trabajar un booktube lo voy a trabajar solo, sola, o profesor voy a trabajar con tal compañera, tal compañero, ¿ya? Me van comentando ahí para más o menos saber, o por ejemplo me pueden decir, profesor, no entendí tal estrofa, profesor, que necesito que me explique un poco más sobre el libro, no sé, ¿ya? Pero lo que necesito sí o sí que esta semana tengan leído ese libro, ¿ya? Bien, no es tan extenso porque es poesía, entonces la poesía igual es rápida de leer, pero a veces implica mayor análisis, ¿ya? Les recomiendo, como les decía, les voy a subir ahora el manifiesto Non Serviam, ¿ya? Y para que lo comentemos igual la próxima clase. Eso. No sé si tienen alguna otra duda, ¿no? Bien, niñas, se cuidan mucho, cualquier cosa me escriben, ¿ya? Y nos vemos el próximo viernes, ¿ya? Para comentar el libro, ¿ya? Que estén muy bien, motívense con la actividad, igual la idea es ir innovando, no hacer pruebas tradicionales, así que eso, que estén muy bien. Chao, chao, chao. Chao, profe, cuídese. Igual, que esté Chao, muy profe, que bien. esté bien, Gracias. gracias. Chao, profe. Igual, cuídense mucho. Chao.